Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Bienvenidos. Estamos desde la parroquia La Natividad de María en Tepoztlán, Morelos, México, Padre Alfredo Ramírez Cerón, y estamos dando el curso de sinodalidad, que es caminar juntos. Recordar, Jesús manda a los discípulos de cuantos en cuantos, de dos en dos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que a través de ir acompañados manifiesten el misterio trinitario, un solo Dios, tres personas distintas. Y estamos en un primer escalón que se llama conversión personal. Anotan, conversión personal. Estamos en un primer escalón que se llama conversión personal. Estamos en un primer canal que se llama conversión personal. Después vendrán conversión parroquial, conversión eclesial, conversión ecológica. Nada más les enumero. Conversión pastoral. Dentro de la conversión personal, estamos viendo las 7 puertas del arrepentimiento y la conversión. Anotan 7 puertas del arrepentimiento y de la conversión. 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 Y este material lo compartí, lo seguiremos compartiendo, y ya saben el método que utilizo. Se va dando el tema, se van haciendo preguntas para mesa redonda, y aquí lo estamos haciendo caminando en pareja, Así que no se preocupen, ahorita va a ser mucho mejor así, caminar juntos en este proceso, porque nos va a ayudar a conocernos más, conocerse uno como persona y conocer al compañero. Y vamos al tema de hoy. Levanten la mano los que han escuchado sobre David y el gigante Goliat. Ok, dibujan a David y Goliat, por favor. Dibujan a David y Goliat. Por favorcito, ustedes pueden. Sí se puede. David, imagínense David del tamaño de ustedes y Goliat de 3 metros. Y mientras van dibujando, les voy diciendo cuáles son las 7 puertas, aunque no lo anoten, no hay problema. La primera puerta son los sentimientos, aunque no lo anoten, no hay problema, ya les compartiremos y podrán sacarle copia. La primera puerta es los sentimientos, la segunda puerta es tu historia, la tercera puerta es la batalla de la vida, que es la puerta que abriremos hoy. La tercera puerta, la batalla de la vida. La cuarta puerta, las heridas. ¿Han escuchado alguna canción que se llama que aparezca heridas, algo por el estilo? Sí, bueno, luego la quinta puerta, las victorias y las vencidas, y no hace referencia a una marca de cerveza. Entonces, las victorias y las vencidas. La batalla espiritual. La sexta puerta, tus botines. No es tus botas de charro, no, es otra cosa. Ya lo veremos en su momento. La sexta puerta, tus botines. La séptima puerta son los aliados y los enemigos. La séptima puerta, los aliados y los enemigos. Nada más se los
comparto así a vuelo de pájaro. Luego, para mesa redonda, investigar quiénes fueron los aliados de los españoles en la conquista. Pregunta para mesa redonda: ¿quiénes fueron los aliados de los españoles para conquistar México, Tenochtitlán? Para mesa redonda, cuando llegue el tema de los aliados y los enemigos, que es la séptima puerta. Estamos ahorita en la tercera puerta, la batalla de la vida. ¿Quiénes fueron los aliados de los españoles? ¿Quiénes fueron los aliados de los españoles? Levanten la mano los que ya dibujaron a David y Goliat. Y junto a David ponen su nombre. Junto a David ponen su nombre. Junto a David ponen su nombre. Sí. Sí, su nombre personal. Y buscan en su Biblia, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Buscan en su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel 17, del 1 al 51, primer libro de Samuel 17, del 1 al 51, primer libro de Samuel 17, del 1 al 51. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel 17, del 1 al 51. Levante la mano los que ya encontraron. Bueno, vamos repasando. Versículo 1. Los filisteos reunieron sus tropas para la batalla. Los filisteos va a ser el equipo contrario con los que llevan al gigante. Verso 2. Por su parte, Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle del Terebinto y formaron en orden de combate frente a los filisteos. Verso 4. De las filas filisteas salió un valiente guerrero llamado Goliat. Subrayan donde dice, estamos en 17:4. Dice, salió un valiente guerrero. Subrayan ahí donde dice valiente guerrero. Subrayan donde dice valiente guerrero. Llamado Goliat. Y dice su estatura, aquí dice 6 codos y 1 palmo. A ver, toquen el codo del vecino. Van tocando el codo del vecino. Bueno, a ver, para ver cuántos metros medía. Bueno, luego pregunta para mesa redonda, ¿cuánto medía Goliat? Pregunta para mesa redonda, ¿cuánto medía Goliat? Traducir estos 6 codos sería como pesos mexicanos a dólares. En esa traducción ya dice. Bueno, a ver, dila. Dice cuya estatura era unos 3 metros. Entonces aquí ya nos ahorraron. De todo modo lo comparten. Medía 3 metros. Bueno, lo dejamos para mesa redonda, pues. Llevaba, verso 5, llevaba un yelmo de bronce sobre su cabeza y vestía una coraza de escamas que pesaba unos 5,000 siclos de bronce. Su armadura pesaba 5,000 siclos de bronce. Luego, para mesa redonda, traducido, ¿cuántos kilos? ¿Cuántos kilos medía la armadura? ¿Cuántos kilos medía? Lo dejamos para mesa redonda, si ya lo tienen, no hay problema. ¿Cuánto pesaba su coraza de bronce?
Verso 6. En las piernas llevaba polainas de bronce y sobre la espalda una jabalina también de bronce. Pregunta para mesa redonda. Pregunta para mesa redonda. Pregunta para mesa redonda. ¿Dónde aparece el ídolo con pies de barro? ¿Dónde aparece el ídolo con pies de barro? ¿Dónde aparece el ídolo con pies de barro? Una cita bíblica del Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece el ídolo con pies de barro? ¿Dónde aparece el ídolo con pies de barro? Verso 7. El asta de su lanza era como el madero de un tejedor y la punta de la lanza era de 600 siclos de hierro. Su escudero iba delante de él. Subrayan ahí escudero. Encima de que iba el gigante llevaba su escudero. ¿Y el escudero qué lleva? Pregunta para mesa redonda. ¿El escudero qué lleva? El escudero, pregunta para mesa redonda. Escudero, ¿qué lleva? Verso 8. Goliat se puso en pie y gritó a las filas de Israel diciendo: ¿por qué han salido en orden de combate? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Elijan a uno de ustedes y que baje a enfrentarse conmigo. Si se atreve a luchar conmigo y me vence, seremos siervos de ustedes. Pero si yo consigo vencerlos, serán siervos nuestros y nos servirán. Verso 10. Y decía el filisteo: yo desafío hoy a todas las huestes de Israel. Elijan a un hombre valiente y lucharemos juntos. Subrayan: elijan a un hombre valiente y lucharemos juntos. Elijan a un hombre valiente, lucharemos juntos. Como diga, lo subrayan de todos modos. Elijan a un hombre valiente. Verso 11. Al oír las palabras del filisteo, Saúl y todo Israel se angustiaron y se llenaron de miedo. Subrayan: 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 verso 11, se llenaron de miedo. Subrayan: se llenaron de miedo. Vamos al verso 14, vamos al verso 14. David era el más pequeño. Subrayan: era el más pequeño. Subrayan: verso 14, David era el más pequeño. Los tres mayores estaban con Saúl. Pregunta para mesa redonda. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Pregunta para mesa redonda. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Pregunta para mesa redonda. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Otra pregunta. ¿Quién fue el tercer rey de Israel? Pregunta para mesa redonda. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Siguiente pregunta. ¿Quién fue el tercer rey de Israel? David era el más pequeño de los hermanos. Sus tres hermanos mayores estaban con el rey Saúl. Verso 15. Y David iba y volvía del campamento de Saúl para atender el rebaño de su padre en Belén. Subrayan el oficio de David. Subrayan el oficio y se los planteo como pregunta. ¿Cuál era el oficio de David? Pregunta para mesa redonda. ¿Cuál era el oficio de David? ¿Cuál era el oficio de David? Dice aquí, y subrayan donde dice: se dedicaba a atender el rebaño de su padre en Belén. Subrayan: se dedicaba a atender el rebaño de su padre en Belén. Y subrayan ahí Belén porque será clave. Pregunta para mesa redonda. ¿En qué profecía aparece Belén? ¿En qué profecía aparece Belén? ¿Alguien de aquí se llama Belén? Entonces no, nada más para entender, no se trata de un nombre de una persona, sino de un lugar. Es pregunta para mesa. Por eso es pregunta para mesa redonda.
¿En qué pasaje aparece Belén? ¿En qué profecía aparece el nombre de Belén? Verso 16. El filisteo se presentaba mañana y tarde, y así durante 40 días. Subrayan 40 días, subrayan 40 días, subrayan 40 días, subrayan 40 días, subrayan 40 días. Se los planteo para mesa redonda. ¿En qué otras ocasiones aparece el número 40? ¿En qué otras ocasiones en la Biblia aparece el número 40? ¿En qué ocasiones aparece el número 40 en la Biblia? Noé, Jesús, Éxodo, entre otros. Verso 17. José dijo a su hijo David, Jesé, subrayan ahí donde dice Jesé, Jesé dijo a su hijo David, Jesé dijo a su hijo David. 18 al final dice, entérate de cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de ellos. Verso 18 al final, entérate de cómo están tus carnales y tráeme un informe. Brincamos al verso 24, brincamos al verso 24. Todos los israelitas al ver a ese hombre huyeron de su presencia totalmente atemorizados. Verso 25, algún israelita dijo, ven a ese hombre que sube a provocar a Israel. Al que consiga vencerlo, el rey le colmará de riquezas, le dará a su hija por esposa y eximirá la casa de su padre de tributar a Israel. Verso 25, subrayan donde dice que el rey le va a entregar a su hija. Subrayan donde dice que el rey le va a entregar a su hija si vence al gigante. El rey entregará a su hija si vence al gigante. Pregunta para mesa redonda, ¿cómo se llamaba la esposa de David? 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 ¿Han oído? Hay un canto donde habla David danzaba, ¿sí lo han escuchado? Bueno, luego pregunta para mesa redonda, ¿cuál es el pon alguna frase de David danzaba, escribe la canción David danzaba, escribe la canción David danzaba, escribe la canción David danzaba, o búscala en internet, por más fácil. Ahí en esa ocasión que danza David ante el arca de la alianza, la esposa le dice, no hagas el ridículo, no te exhibas, y dice, Dios me ha elegido a mí, no a tu papá. Bueno, seguimos. Verso 28, Eliab, su hermano mayor, le oyó hablando con los hombres y se enfadó con David diciéndole, ¿por qué has venido? ¿A quién has dejado en el desierto al cuidado del pequeño rebaño? Conozco bien tu arrogancia. Subrayan donde dice, conozco bien tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Subrayan, verso 28, subrayan lo que dice el carnal. Dice, conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Verso 28 al final, conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Verso 32, David dijo a Saúl, que nadie se acobarde por este filisteo, yo tu siervo iré y lucharé contra él. Verso 36, tu siervo ha dado muerte a leones y a osos, y ese filisteo
es como uno de ellos porque se ha atrevido a desafiar el ejército del Dios vivo. Verso 38, Saúl mandó vestir a David con sus propias vestiduras, puso un casco de bronce sobre su cabeza y le colocó una coraza. Verso 39, después David se ciñó la espada de Saúl sobre su armadura e intentó caminar, pero no podía porque no estaba acostumbrado. Dijo entonces David a Saúl: no puedo caminar así porque nunca lo he hecho, y se quitó todo. Subrayan en el versículo 38 donde dice que Saúl mandó vestir a David con sus propias vestiduras. Subrayan donde dice que Saúl mandó vestir a David con sus propias vestiduras. Y al decir propias vestiduras habla de su armadura. Al decir vestidura se refiere a su armadura. Saúl mandó vestir a David con sus propias vestiduras, que es su armadura. Pero se va para atrás, se cae, es muy pesado para él y se quita sus armaduras. Pregunta para mesa redonda, ¿alguna vez has imitado a alguien? 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 Y aquí imitar no hago referencia a una representación, sino intentar ser Chuchito, intentar ser Perenganita. Parecerse. Está fingiendo uno un papel que no es uno. A eso me refiero. Verso 40. Escogió en el torrente 5 cantos lisos, los puso en el zurrón que usaba también como saco de piedras, y con la honda en la mano se aproximó al filisteo. Subrayan ahí donde dice honda. Subrayan donde dice honda. Subrayan donde dice 5 cantos, se supone que son piedras, 5 piedras y su honda. 5 piedras y su honda, 5 piedras y su honda. Pregunta para mesa redonda: ¿cuáles son las armas de David? Pregunta para mesa redonda: ¿cuáles son las armas de David? Pregunta para mesa redonda: ¿cuáles son las armas de David? Pregunta para mesa redonda: ¿cuáles son las armas de David? Y planteamos otra pregunta, ¿cuáles son tus armas? Pregunta para mesa redonda: ¿cuáles son tus armas? Pregunta para mesa redonda: ¿cuáles son tus armas? Y al plantear armas, planteo tus talentos, tus cualidades, para qué eres bueno. Al plantear armas no me refiero al cuerno de chivo, al machete, sino tus talentos, tus cualidades, para qué eres bueno. Y seguimos. Verso 43, el filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que te acerques a mí con un cayado? Verso 45, David contestó al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo en cambio voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Dios de las huestes de Israel, a las que has encarnecido. Subrayan donde dice: voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Verso 45, voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Cuando Jesús le dice a Pedro: rema mar adentro, dice: confiando en ti echaré las redes. Subrayan ahí donde dice, escriben esa frase: confiando en ti echaré las redes. Confiando en ti echaré las redes. Confiando en ti echaré las redes.
Pregunta para mesa redonda. ¿Pones tu confianza en Dios? Pregunta para mesa redonda. ¿Pones tu confianza en Dios? Pregunta para mesa redonda. ¿Pones tu confianza en Dios? ¿Pones tu confianza en Dios? Verso 46. Hoy el Señor te va a entregar en mis manos, te venceré y te arrancaré la cabeza. Subrayan donde dice te venceré. Subrayan donde dice te venceré. Perdón. Verso 46. Subrayan donde dice te venceré. Subrayan donde dice te venceré. Hoy mismo les daré tu cadáver y los cadáveres de los campamentos filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Verso 47. Y toda esta asamblea conocerá que el Señor obtiene la salvación no con espada y lanza, que del Señor es esta guerra y Él los entregará en nuestras manos. Subrayan donde dice, en verso 47, subrayan donde dice, el Señor obtiene la salvación no con espada y lanza. Subrayan donde dice, el Señor obtiene la salvación no con espada y lanza. Verso 47, el Señor obtiene la salvación no con espada y lanza. Pregunta para mesa redonda. ¿Cómo obtiene Dios la salvación? 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 Si no es con espada ni lanza, entonces ¿cómo obtiene Dios la salvación? Verso 49. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, la lanzó con la honda, hirió al filisteo en la frente. Subrayan donde dice hirió al filisteo, ¿dónde? En la frente. Subrayan donde dice hirió al filisteo en la frente. Subrayan donde dice hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente, se desplomó de bruces. A alguien que haga, ¿cómo es caer de bruces? De frente, sin meter ni las manos. Verso 50, así venció David al filisteo con la honda y la piedra. Subrayan, así venció David al filisteo con la honda y la piedra. Así venció David al gigante con la honda y la piedra. Lo hirió y lo mató, y como no tenía su espada en su mano, verso 51, fue corriendo, se quedó en pie sobre el filisteo, agarró su misma espada, la desenvainó, lo mató y le cortó la cabeza. Subrayan, le cortó la cabeza. Subrayan, le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su soldado más valiente, se dieron a la fuga. Subrayan donde dice, al ver que había, subrayan donde dice los filisteos, verso 51, los filisteos, al ver que había muerto su soldado más valiente, se dieron a la fuga. Los filisteos, al ver que había muerto su soldado más valiente, se dieron a la fuga. Vamos al versículo 58, donde dice, soy hijo de tu siervo Jesé de Belén. Verso 58 al final, soy hijo de Jesé de Belén. Soy hijo de Jesé de Belén. Voy a pedir que, vamos a hacer una pausa. Voy a pedir que primero agarren una piedrita. Cada uno agarre una piedrita y vamos a hacer parejas. Vamos a ir respondiendo unas preguntas en par, por favor. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.